Agradeciendo su atención, su presencia en este canal, empezamos la sesión del día de hoy. Hemos estado comentando acerca de las fracciones y porcentajes. Hoy vamos a aterrizar esa información apoyando nuestro acreditado libro azul de plomería, analizando su método para la ejecución del corte angular, trabajo que está fundamentado en el método de cálculo. Vamos a dar un pequeño resumen introductorio del tema. En tubería, el primer paso es dividir el tubo en partes iguales. Trabajo que se puede realizar por compás, transportador o con un juego de escuadras. Hoy lo vamos a realizar aplicando las funciones trigonométricas para que usted compare la teoría que aquí hemos estado desarrollando con el trabajo que nos presenta este importante libro de apoyo de la clase trabajadora, el libro azul de plomería. Todo el crédito para este prestigioso libro. Bien, de las funciones trigonométricas, la que vamos a ocupar y únicamente vamos a analizar es la función coseno. Aquí tenemos el trabajo desplazado por el método de paralelas. En repetidas ocasiones lo he comentado. Todo el trabajo de paralelas nos da un solo dato importante, que es el tamaño de la base de cada triángulo que es generado por cada división angular que usted ocupe. Todo punto sobre la circunferencia genera un triángulo rectángulo. Y cuando usted tiene un triángulo rectángulo, tiene el control absoluto de las medidas. Es el método más fácil y preciso de aplicar. Hoy únicamente vamos a trabajar con la función trigonométrica coseno, que es la que nos proporciona el valor de esta base. Usted puede ver aquí, 0 grados, tome su calculadora, póngale en modo grados y pida el valor del coseno de 0 grados. Le va a dar 1, el 100%, equivale al valor del radio. Coseno de 30 grados, aquí ya apareció la altura. Al tirar usted la perpendicular, se reduce la medida del radio. Su calculadora le va a dar coseno de 30 grados, .9238. Es decir, la medida de la base de este punto aquí representa el 92.38% de la medida del radio. Tenemos el siguiente división, 60. Igual, solicite a su calculador el valor y le va a dar 0.5. La medida de la base en un ángulo de 60 grados es la mitad del radio, el 50%. En 90 grados desaparecen las bases, se consume el radio y en 90 usted tiene 0 grados, no hay altura. La base se ha consumido, aquí la tiene. En el segundo cuadrante, los valores absolutos son los mismos, únicamente que tienen signo negativo. El coseno de 120 va a ser menos 0.5. El 50% del tamaño del radio es el tamaño de la base. Lo mismo sucede con 150 grados. En 180 tenemos menos 1. Un comentario rápido, saliéndome del tema. Aquí en el segundo cuadrante, ponga atención al ángulo de referencia, el ángulo alfa. 120 está a la misma altura que 60. Aquí tenemos 60 grados. 180 menos
120 son 60 grados, es el ángulo de referencia. Por eso usted pide el coseno de 120 y le da el coseno de 60 con grado negativo. Por esta condición podemos trabajar únicamente con el primer cuadrante, primeramente porque el círculo es una función del radio. Y en el trabajo que usted analiza en el libro azul de plomería, se está trabajando con el radio. El trabajo se presenta en el radio. Entonces, los valores absolutos se ponen del lado izquierdo. Rechazamos el valor negativo. Bien, entonces vamos a trabajar únicamente con la función coseno. Todas las funciones trabajan igual y es mi interés y mi deseo en este momento que el análisis que vamos a hacer de la única función que vamos a ocupar le quede claro cómo trabajan las funciones trigonométricas, porque repito, todas trabajan igual. Vamos a ocupar la función coseno porque representa el valor de la base. Todo punto sobre la circunferencia lo localizamos, lo ubicamos por el par ordenado X, que corresponde al eje horizontal, y Y, que corresponde al eje vertical. Aquí tenemos la medida horizontal, la medida de X, y aquí tenemos la medida Y, la medida vertical. La X, la medida horizontal, es el eje de los cosenos. Esa notación es para que usted tenga referencia. La base la ubicamos sobre el eje de las X. Entonces corresponde a la función coseno. Un apunte importante para irnos ubicando. Cuando comparamos dos cantidades por medio de la división, el cociente es un porcentaje. Vamos a agarrar el ejemplo de 60 grados, porque se me hace más fácil de recordar. Aquí tenemos en la base una medida de 5 unidades. Y del radio tenemos 10. Comparamos 5 dividida por 10. Aquí la tiene usted. 5 dividida por 10. El cociente es 0.5. Un número decimal. Si usted lo multiplica por 100, se convierte en tanto por ciento. 5 es el 50% de 10. Ponemos números fáciles de recordar y para trabajar mentalmente. El numerador es igual al cociente multiplicado por el divisor. Entonces, como en el triángulo rectángulo trabajamos con varias fracciones, para ubicar perfectamente la fracción con que estamos trabajando, en este caso los lados que forman el ángulo, se le da un nombre. Este cociente, este porcentaje, recibe el nombre de coseno. Usted va a trabajar siempre con porcentaje. El nombre de la función trigonométrica es para ubicarnos. Yo quiero conocer el valor de la base, trabajo con la fracción que forma el ángulo que está en el origen del plano cartesiano, muy confuso. Pero si yo digo trabajo con la fracción que tiene por cociente el coseno, sé que estoy trabajando en este punto. Esa es la razón del nombre. Usted trabaja con este porcentaje. Entonces, como regla general, el coseno de la división angular multiplicada por el radio le da el valor de la base. De aquí a aquí tenemos el valor del coseno de 60 multiplicado por el radio. Estamos tomando el porcentaje correspondiente a la división de 60 grados. Y para que quede más claro, vamos a ponerle atención a esta notación. Aquí en este punto usted tiene el radio. De aquí a aquí, imaginariamente, tenemos 10 unidades. Es el valor que le estamos manejando para el radio. De aquí a aquí tengo 10 unidades.
En la primera división de 30 grados, yo tengo 0.876, que es equivalente al valor del coseno, multiplicado por el radio. Estoy haciendo énfasis que voy a tomar el 86.6% de la medida del radio, de la hipotenusa. Y en 30 grados siempre va a tener esta medida, el 86.6% de su valor. Por eso es que usted cuando pide valores de trigonométricos nomás dan un solo valor. No importa los tamaños que esté manejando de los lados del ángulo. El porcentaje es lo que rige el valor angular. Aquí tenemos 30 y aquí, en este triángulo pequeño, tenemos 30 grados también. Entonces, aquí lo vamos a checar. Punto 5, el 50% del radio. La medida de aquí a aquí es el 50% de la medida total del radio. El coseno de 60 por el radio es esta medida. Son equivalentes. Es cuestión de ubicarnos. Yo le pido que analice mis comentarios y una vez que nos cae el 20, que tenemos conciencia que estamos trabajando con porcentajes, que la función coseno lo que hace es ubicarnos, que vamos a tener el valor correspondiente a la base. Cuando usted divide el círculo, los arcos tienen igual valor. Está dividido en partes iguales. Como tenemos un mundo tridimensional, nosotros vamos a pasar las medidas de la vista de planta a la vista lateral, a la vista del plano vertical, y la representamos, la vista del tubo, por la medida de su diámetro. Esta división que tiene aquí en este diámetro es exactamente la que corresponde a la vista del plano vertical, de la vista de alzado. Y por comodidad nomás la representamos con una línea. Sé que usted su trabajo de trazado completo por sistema de paralelas, y esta medida es la única importante de todo su trabajo. Vamos a pasar a analizar el corte pluma en base al trabajo que usted encuentra en las páginas del libro azul. El primer corte que le presenta es en base a 4 puntos. Después con 8 divisiones. Después con 12, con 16. Una vez que usted domina la división que estamos comentando, si usted se apropia de la función trigonométrica coseno, usted puede hacer, aunque sea un tubo de 4, con 16 divisiones, y va a tener un trabajo de mayor calidad, con precisión absoluta y con una gran facilidad en su trabajo, que es lo que vamos a tratar de lograr de explicar en esta sesión. Aquí tenemos una representación de un tubo en su vista lateral. Este tubo tiene un radio de 10 centímetros. Una medida para que usted lo haga en medidas reales. Radio 10 centímetros. El trabajo en el libro azul, repito, está basado en el radio. El círculo es una función del radio y las funciones trigonométricas se aplican en el radio. Bien. Tenemos un ángulo de inclinación de 60 del tubo. Aquí tenemos 60. Y el ángulo de corte es su ángulo complementario, 30. Entonces, nosotros necesitamos trazar primeramente un triángulo rectángulo con el valor del ángulo de corte, que es el que nos va a dar las medidas de las ordenadas. No necesitamos mayor parte del trazo, únicamente un triángulo rectángulo con el valor del ángulo de corte. Aquí tenemos el radio y el valor del ángulo de corte. Número de divisiones. Lo vamos a dividir en 16 partes. La única condición para el número de divisiones de un tubo es que sea divisible por 4. Es la única condición. Entonces aquí tenemos las 4 divisiones.
22,5, 45, 67,5 y 90. Vamos a formar el triángulo rectángulo. Para trazar el valor de cualquier ángulo, usted necesita aplicar la función tangente. Entonces, nuestro ángulo de corte es 30, ocupamos la función tangente. La función tangente multiplicada por el radio nos da 5,8 centímetros, que es el valor del ángulo opuesto al ángulo de corte. Es nuestra primera ordenada. Tiene un valor de 5,8. Y aquí viene lo importante. Va usted a aplicar la división del tubo sin ocupar la vista de planta. Esta representa la vista lateral, la medida del diámetro. De aquí a aquí tenemos la medida del radio, ya trabajamos con ella. Bien. 22 grados y medio. La base del triángulo 22 y medio es la primera división. Usted toma el valor del coseno de 22 y medio. Y es 92,38% del valor total del radio. Entonces, marca 9,2, ya tiene la división de la base. 10 por el coseno de 22 y medio nos coloca en este punto. Y lo multiplica por la tangente de 30 para tener esta medida. Y tenemos 5,3. Y esto se va a repetir en cada división que usted realice del tubo. La siguiente división es 45 grados. 10 por 45 se coloca aquí, luego lo multiplica por la tangente de 30 y tenemos esta medida. Y de esa manera va usted encontrando todas las medidas que necesita para realizar su trabajo. Pero vamos a simplificar más el trabajo. Usted multiplica el radio por la tangente de 30 y tiene el primer triángulo rectángulo. 9,2 por tangente de 30 tiene un nuevo triángulo. El 70,7% del radio por la tangente de 30 le da esta medida. Y así vamos repitiendo según el número de divisiones. Usted tiene triángulos similares. No es cuestión de alguna fórmula matemática, no. Tenemos triángulos similares y vamos a entender lo que es un triángulo similar. 1, 2, 3, 4, correspondiente a las divisiones. Si usted mide la base de 10 entre la medida de la hipotenusa, tiene un porcentaje. Y ese corresponde a este radio, perdón, a este ángulo. Tenemos un ángulo de 90 que está definido, y si usted conoce un ángulo agudo del triángulo rectángulo, automáticamente conoce el valor del otro ángulo agudo. Entonces, esta medida dividida por esta base nos da el mismo porcentaje que esta medida dividida por esta base, y esta medida entre esta base, todo va a dar el mismo porcentaje. El valor de los ángulos es el mismo y los lados son proporcionales. Ciertamente cambié la fracción, ya lo comentamos en el tutorial pasado. Me interesa tocar ese tema, la interrelación de los lados en el triángulo rectángulo, para que nos facilite la comprensión. Como punto final, vamos a simplificar el trabajo, encontrar las medidas de las ordenadas en un corte angular, un corte pluma, de la manera más rápida y precisa. Vamos a encontrar la primera ordenada. Radio por tangente del ángulo de corte, en este caso es 5,8. Radio por tangente de 30, que es el ángulo, nada 5,8. Y nos quedamos con esta medida.
No vamos a realizar ningún trazo más, ningún cálculo más. Nos quedamos con el valor. En la primera edición de 22 grados y medio, yo he reducido la base a 92.38%. Y lo comentamos aquí también. La línea recta mantiene su rumbo, su pendiente a todo lo largo de su longitud. Esta línea siempre va a tener 30% de referencia con esta. Si yo reduje esta en 92.38, me queda aquí. Entonces, el coseno de 22,5 por el valor de mi primera ordenada me da el mismo valor, 5,3. Mantengo la proporcionalidad de los lados, reduciendo la misma cantidad que reduje de la base a la ordenada principal. Coseno de 45, estoy en el 70%, reduje 30% de la base. Voy a reducir 30% también la ordenada. 5.8 por el coseno 45, no se cambia nada, me da el siguiente valor. Y así, las divisiones que usted quiere usar para mayor precisión de su trabajo, las va a aplicar. Si usted divide en 12 partes, para mayor claridad, va usted a ocupar coseno de 30, coseno de 60, como vimos anteriormente. Y va a tener las medidas de un cuadrante. Aquí tenemos la medida anterior, tenemos la medida posterior por aquí al lado, y aquí tenemos, es la única diferencia a la hora del trazado. Va a tener usted una línea basal, toma las medidas de un lado, y de este lado, estos 180 grados, va a aplicar exactamente igual que. Estamos hablando del libro azul, libro de que todos tienen a la mano. Usted cheque los datos que estamos manejando, que no son mencionados en el libro. Le dan a usted la manera de encontrar las medidas multiplicando la primera medida por el cociente de las anteriores, tema que tampoco menciona. Le da el valor, pero no le dice qué función es. Aquí ya lo hemos comentado por qué razón. Es la base de cada triángulo rectángulo en la división angular la que encontramos, la que necesitamos. Una vez más comento, a veces no tenemos la facultad, la facilidad de ser claros en la explicación. Tome su tiempo, analícelo. Son medidas que usted puede hacer en su cuaderno y estarlas comparando. Esta vez me apoyo en el libro azul, en el famosísimo y útil libro azul. Esa será la ventaja para que usted acabe de aplicar las funciones trigonométricas a un 100%. Por su atención, muchísimas gracias y espero mantener su interés para encontrarnos en este lugar la próxima semana. Muchísimas gracias.